Yulisa, quiero comenzar esta jornada, este primer comentario de la jornada, felicitando, sintiéndome bien como ser humano que soy, por saber que un gran servidor público, ejemplar por demás, y una muy buena persona, después de padecer durante un mes los síntomas del coronavirus, ha informado hoy que por fin ha dado negativo en las pruebas. Hablo de Chanel Rosa Chupani, quien ha tenido, tanto él como su familia, de manera directa, han padecido el virus, han tenido que enfrentarlo. Todo esto mientras han hecho, en el caso suyo, un trabajo que particularmente creo una gran parte de la sociedad valora, al frente de la institución que ha dirigido. Uno siempre siente, cuando habla de buenos servidores públicos, da la impresión, y yo siempre he querido que eso cambie, tanto en la forma en que la persona, nosotros mismos los ciudadanos lo entendemos, la idea de que el servidor público bueno, correcto, cumplidor, es una especie de ínfima minoría, lo cual no es real. Es un grupo más grande del que pensamos generalmente. Es un grupo, yo no puedo decir que mayoritario del componente, pero sí es un grupo bastante grande. Lo que ocurre es que no siempre los buenos servidores públicos están en puestos de mando, no siempre ocurre que los buenos servidores públicos están en capacidad de que aquello que proponen, en que aquello que entienden juicioso, se les tome en cuenta. Y esa es la diferencia. Ese es el detalle. ¿Por qué está la persona X en el puesto Y y qué influencia tiene entonces en el resto de la estructura? Eso es importante separarlo. Desde aquí sea mi abrazo para Chanel y para, como él, otros servidores que han estado precisamente ahí en la trinchera de esta situación. También a Jean Alain Rodríguez, servidor público, que también se curó del COVID. Pero no fue ayer que lo informó, creo que se curó. Creo que fue informando hoy, igual que... ¿Fue hoy que él salió esa información? Sí. No, perfecto. Yo no... También es servidor público. No, pero espérate. A mí no me eche esa vaina. Déjame decirte. Jean Alain. No, pero le voy a agregar algo. Jean Alain no es el peor procurador como mucha gente quiere ponerlo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ahora que tú lo mencionaste, que tu comentario. Hay unos que estuvieron antes que lo que tienen es mejor prensa. A nivel interno, la gestión de Jean Alain en la Procuraduría. No, pero a mí no me lo van a explicar. Mi esposa trabajaba en la Procuraduría y decía lo mismo. Parece que hacia afuera ciertamente él tiene mala fama. La escala salarial que había antes, eso era un chiste. Y la organización. Y ni hablar, es bueno recordar que quien dirige esa institución, dicho sea de paso, es director primero del Ministerio Público, ¿verdad? Dirige la escuela que forma los ministerios públicos. Sí, recuerda la le toca dirigir, por lo tanto, también el aspecto burocrático de cómo acceden personas que se prepararon y que han servido, acceden a los concursos, que por cierto, mucha gente le tenía miedo como el diablo a la cruz que se realizaran en el tiempo que la ley lo determinaba. Y dicho sea de paso, para eso se buscaron unas defensorías que yo todavía no me las creo, pero sí, pasaron. Entonces, ahí, que por cierto, eso provocó algún enfrentamiento, incluso en esta cabina, lo recuerdo muy bien, y todavía mantengo las posiciones que mantuve en ese entonces. Yo desde aquí mi deseo de mejoría para él y para cualquiera. Yo no le deseo eso a nadie y no creo que haya. Yo sé que tú no lo deseas. Que haya nadie. Yo te lo dije por omisión, no fue. No lo sabía. No lo sabía y me alegra saber que se ha mejorado eso. Sí, de verdad que sí, me alegra saberlo. En todo caso, me dirijo al tema que hoy tenía, pues, en cuestión pensado a esta primera hora analizar. Cuando esta situación avance y podamos mirar hacia atrás y decir que lo peor pasó, que yo no creo que va a ser ahora, por diferentes razones y porque creo sobre todo no tomamos las medidas adecuadas cuando el cono estaba pequeñito, cuando el embudo estaba pequeño. Se decidió, insisto, reducir todo a medidas de encierro, sin acompañar eso de otras partes que eran importantes, sobre todo en la etapa cercana al comienzo de la pandemia. Ahora bien, cuando todo esto pase, cuando todo esto ocurra, se tiene que hacer, y esto dicho sea de paso, es una propuesta que de alguna manera lo que tenemos que hacer es buscar innovar. Otra vez un levantamiento sobre qué hemos hecho en los pasados 20 años en relación a infraestructura de salud en la parte pública. ¿Con qué se puede contar al día de hoy de esas enormes inversiones? La más reciente de ellas, una intervención que muchos criticamos porque se hacía al mismo tiempo en demasiados sitios distintos. Creíamos que debía concentrarse, ir por fases. Luego se explicó que realmente era supuestamente una especie de fases, pero se decidió hacer esa intervención a muchos hospitales al mismo tiempo. Mucha gente recordará sobre todo las críticas en Santiago. Una vez se hizo esa inversión, que ya en muchos lugares se ha completado, y que yo no tengo ninguna duda, porque he ido a algunos de esos hospitales, me han mostrado imágenes de otros, es verdad que ha habido un avance en materia de la calidad de la infraestructura, en materia muchas veces de la aparatología,
No hay dudas de que eso en muchos hospitales cambió para bien. Ahora, cambió qué tanto la capacidad, léase, camas disponibles, camas de cuidados intensivos disponibles. Cómo esas capacidades variaron, sobre todo ante una población que crece y que encima de la propia población dominicana que tenemos, que dicho sea de paso, ni siquiera hemos sido capaces en los últimos años de cumplir de manera prístina, de manera exacta, el famoso tema del censo. Este es uno de los pocos países del mundo donde para hacer un censo hay que declarar día libre y como quiera hay una grave problemática a la hora de censar correctamente la población. Eso es clave. Estados Unidos tiene por ley un censo cada 10 años. Y ese censo se hace sobre todo porque además de lo importante que es tener la base de datos de la población, de sus tipos de población, del tema de los rangos por edad, es importante también recordar porque allá hay un tema político. Los colegios electorales aplican los votos a los estados en relación a su población. Hasta mitad del siglo XX, por ejemplo, el estado que más votos electorales tenía en Estados Unidos era en Nueva York, Pensilvania. Hoy son California, Texas, Florida, además de Nueva York. Porque según la cantidad de población, los colegios electorales asignan esos votos con los cuales luego usted ve las elecciones allá. Aquí en República Dominicana es importante que esto se realice de manera exacta porque también tiene primero un tema político. Hay provincias que se han ido despoblando. Hay provincias donde cada vez la presencia de dominicanos es menor. Y esto, dicho sea de paso, no va a haber muchas formas de revocarlo si no se hace una política de incentivo a esa población que está ahí para que genere actividades económicas que sean aprovechables a su entorno. Si es Pedernales, tomar en cuenta cuáles son las características físicas de Pedernales. Aquí hay gente que tiene un predicamento, Esteban, por ejemplo, ecológico, antiminero, cuando aquí hay comunidades que tienen las condiciones para vivir de la minería. Pero que el otro se joda porque yo quiero vivir rodeado de verde. Bueno, esa es una posición que tiene que ser equilibrada. Por eso en el tema de salud vale lo mismo. Todo tiene que empezar con un levantamiento. Además de obviamente en algún momento esperar que tengamos un censo correcto de población y conocer las características de esa población en términos de salud, está el tema de nuestras infraestructuras. ¿Qué capacidad tienen las públicas? Pero luego está el tema de las propias infraestructuras privadas, que tienen su propio régimen, que son empresas que ofrecen un servicio y que tienen, según la propia ley de salud, una aparición como actores del sistema. Obviamente eso va a arrojar una data que deberá permitir en los próximos años hacer enfoques de qué cosas se necesitan. Por ejemplo, y voy a tirar un dato así al aire, ¿por qué somos de América Latina y del mundo una de las sociedades donde los partos más necesitan de cesáreas o más se prefiere la cesárea que el parto natural? Por ejemplo, ¿qué ocurre ahí que pudiera a lo mejor cambiarse de cara al futuro? Porque probablemente se está haciendo así para a lo mejor ahorro de lo que mucha gente interpreta es el tiempo, pero a lo mejor le estamos haciendo un daño en términos de salud al neonato. A lo mejor estamos generando algo que particularmente le está haciendo daño a una población de cara al futuro, digo yo. Y eso a los médicos les tocará estudiarlo, y he escuchado de hecho algunos debates interesantes en ese sentido. ¿Qué cosas pueden cambiar, sobre todo en la forma en que nuestras provincias más remotas tienen acceso a centros de salud? Yo he pedido muchas veces la conversión de algunos centros del sur en un hospital traumatológico, por ejemplo. El sur tiene, dado el hecho de tener las provincias más pobres reunidas casi en un grupo, con la excepción de algunas que están fuera de ahí, como el caso de Atomayor, el Ceibo, Monteplata tal vez. Fuera de esos casos está el tema de que esa zona del sur, donde el uso del motoconcho, hay que decirlo, es masivo, y donde desde que usted llega a una entrada de un pueblo tiene ahí un montón de jóvenes esperando precisamente que se apeen los pasajeros de la guagua para darle ese servicio. Son esas provincias las que están generando precisamente muchísimos pacientes con daño traumatológico producto de accidentes de motocicleta por distintas razones. Pudiera decirse que las carreras, pudiera decirse que la inobservancia del sentido común y de las normas en materia de la conducción, lo que usted entienda, lo que usted quiera, mala iluminación de los caminos, el hecho de que existe todavía en la región sur una situación terrible con el tema de enormes vías todavía largas e importantes que no están ni siquiera asfaltadas, como todavía pasa, creo, todavía pasa saliendo de mi región en la carretera hacia Sabana de la Mar, señores, que tiene un siglo pidiendo que le asfalten la carretera, una cosa increíble. Vamos a llegar al año 2050. El camino de Atomayor al Valle y del Valle a Sabana de la Mar. A Sabana de la Mar. Una cosa increíble. Es un paisaje bellísimo. No, pero el camino da pena. No, le rompe la espalda a cualquiera, sí, fácilmente. Entonces, la salud necesitará un levantamiento en materia de las infraestructuras con las que cuenta. Y sobre todo una sinceración de aquello
que hoy nos falta. Obviamente que para las próximas autoridades en materia de salud no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque nada quita, y mire que yo trato de ser optimista, que esta situación que estemos atravesando no tenga rebrotes, adaptaciones propias del virus, como ha ocurrido con otros virus, y el fortalecimiento de su misma cepa, y el hecho de que pueda reaparecer de cara al futuro, como ha ocurrido con el ébola, pero que gracias a Dios, incluso las reapariciones de cepas de virus tan terribles y que generan estragos como ese, han podido ser medianamente aisladas. Habrá, recuerde, un estrés postraumático de la población y tendrán que tomarse medidas, insisto, más inteligentes que las que se han tomado ahora. Otro aspecto es el de los recursos, y con esto no voy necesariamente a reducirlo todo, a pedir un 3 ni un 4% del Producto Interno Bruto, lo cual para mí es un tema trampa, porque en el caso de la educación no es que haya estado mal darle más recursos a educación. El problema ha sido que hemos pensado que bloc, varilla y cemento soluciona el problema total, no, soluciona el problema de la infraestructura, la superestructura, que es lo que está por encima, que es lo humano, toma más tiempo y genera o obliga a tener un trabajo más minucioso. Y lo mismo pasa con la salud. ¿Se siente cómodo el servidor dominicano en materia de salud con lo que hoy está recibiendo y con las condiciones que trabaja? Si no se siente cómodo, ¿por qué? Además de que también lo que va bien, ese servidor hay que exigirle, cumplir. Hay un médico que se queja del tema de salud al que hay que preguntarle. ¿Está también ese servidor cumpliendo con los temas de sus horarios? ¿Está ese servidor cumpliendo también con las obligaciones? ¿No se está yendo temprano de su guardia porque tiene ciertamente un trabajo a lo mejor en una clínica? Bueno, hay que sincerizar el tema de salud, y yo siento que ha habido modelos, criticados algunos de ellos a veces, que curiosamente han sido exitosos y que habrá que retomar y que pensar cómo han sido los modelos probablemente de que se han enfocado en el tema mixto de los patronatos y del manejo de algunos centros hospitalarios. Lo importante aquí es entender qué tenemos, qué hemos logrado con las últimas medidas de los últimos años y decirle a este país qué falta por hacer y a qué precio, y luego obviamente decidir con qué modelo vamos a lograr un mejor sistema de salud para el usuario final.